Cuando entré en la sala del tribunal, mi hijo David cruzó los brazos y se rió. Esa risa burlona que conocía desde su adolescencia, cuando creía que sabía más que todos los demás. Su esposa Jennifer solo negó con la cabeza, como si estuviera mirando a un hombre patético que intentaba vestirse para su propio funeral. Entonces el juez levantó la vista de los documentos. La sangre se le fue de la cara al instante. Le temblaban tanto las manos que el mazo se le resbaló de los dedos y golpeó la mesa con un sonido seco que resonó en la silenciosa sala. Me miró fijamente durante unos largos segundos, con los ojos muy abiertos, antes de susurrar una sola palabra que nadie más en la sala pudo entender. Fantasma. David y Jennifer me miraron confundidos. Su abogado dejó de revolver los papeles. Nadie entendía por qué el juez parecía haber visto a un muerto viviente. Pero yo reconocí a John Carmichael de inmediato. 30 años más viejo, con el pelo canoso, pero con los mismos ojos nerviosos de cuando era un fiscal novato a punto de perder el caso más importante de su carrera. Hasta que aparecí como testigo experto y entregué a 12 ejecutivos corruptos en bandeja de plata. Me llamo Rob, tengo 72 años y durante 3 décadas se me conoció como el bisturí, el investigador forense del Departamento de Justicia que cortaba las mentiras financieras como un cirujano estirpa un tumor. Hoy, mi propio hijo estaba tratando de declararme loco para robarme todo lo que había construido. Pero mientras David se reía de mi supuesta senilidad, utilizando a un dentista sin licencia como experto médico, no tenía ni idea de a quién se enfrentaba realmente. Ni que yo ya sabía de cada centavo que había robado de la fundación benéfica de su madre para financiar esa patética farsa. El juez finalmente logró hablar, con la voz ronca por la conmoción. Dios mío, ¿eres realmente tú? David dejó de reír. Si te está gustando esta historia de cómo un padre subestimado le enseñó a su hijo codicioso quién manda realmente, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que sucedió en los siguientes 40 minutos fue la demolición más precisa y brutal que jamás haya presenciado ese tribunal. Y todo comenzó 3 meses antes, cuando David llamó a mi puerta pidiendo $500,000. 3 meses antes de ese momento en el tribunal, David había aparecido en mi casa con esa sonrisa forzada que conocía desde niño, la misma que usaba cuando rompía algo e intentaba ocultarlo. Papá, necesito hablar contigo sobre una oportunidad increíble, dijo, entrando sin ser invitado y tirándose en mi sofá como si fuera el dueño del lugar. Jennifer se quedó parada en la puerta, mirando alrededor de mi modesta sala con esa expresión de disgusto mal disimulado. Desde que se casaron hace 5 años, ella nunca ocultó lo que pensaba de mí, un viejo patético que vivía en una casa sencilla mientras ellos disfrutaban de un lujoso estilo de vida en el centro de la ciudad. Es sobre el resort en Miami, continuó David, con los ojos brillando con esa codicia familiar. El proyecto moverá $50 millones, papá. 50 millones. Pero hemos tenido un pequeño problema con los inversores. Jennifer finalmente entró, pero se quedó de pie, como si sentarse fuera a contaminarla. Lo que David está tratando de decir, interrumpió con esa voz condescendiente, es que necesitamos que nos prestes $500,000. Solo por 6 meses. $500,000. Hablaban de ese dinero como si fuera calderilla. Es un rendimiento garantizado del 40%, añadió David rápidamente. 40%, papá. ¿Dónde más vas a conseguir eso a tu edad? A mi edad. Como si fuera un senil incapaz de entender matemáticas básicas. Pero yo ya sabía que el complejo turístico de Miami era una mentira. 2 semanas antes, mi antiguo contacto en el FBI me había llamado para quedar para tomar un café informal. Durante nuestra conversación, mencionó casualmente que estaba investigando una serie de estafas Ponzi en Florida, todas ellas relacionadas con complejos turísticos fantasma e inversores engañados. El nombre de la empresa de David estaba en la lista. No puedo ayudarte, respondí con calma. Todo mi dinero está invertido en fondos de jubilación. El cambio fue instantáneo. La sonrisa de David se congeló y luego desapareció por completo. Jennifer soltó una risa amarga y cruel. Claro que sí, dijo, cruzando los brazos. El gran Rob y su jubilación. ¿Sabes cuánto dinero tiene este hombre escondido?, le preguntó a David, señalándome como si fuera un objeto. Vendió esa enorme casa en Connecticut y recibió más de 2 millones. 2 millones. Y ahí se queda fingiendo que está arruinado. David se levantó, con el rostro enrojecido por la ira. Papá, estás siendo egoísta. Somos tu familia. Tu única familia. Y tú estás siendo un tonto, añadió Jennifer. Ahorrando dinero como un avaro mientras tu propio hijo está intentando construir algo grandioso.
Lo que ellos no sabían es que yo tenía acceso completo a los registros financieros de David a través de un sistema que mantenía desde mi época en el Departamento de Justicia. Sabía de las 3 empresas ficticias, de los préstamos que nunca había pagado y, lo más importante, sabía de los $230,000 que había robado de la Fundación Ellen Price, la fundación benéfica que creé en memoria de mi difunta esposa, su madre. Ellen había fallecido de cáncer 3 años atrás. La fundación financiaba investigaciones oncológicas y ayudaba a familias necesitadas con los gastos médicos. Era lo único que quedaba de la mujer más generosa que jamás había conocido. Y mi propio hijo estaba robando dinero destinado a salvar vidas para financiar sus planes fallidos. «Te arrepentirás de esto», dijo David, caminando hacia la puerta. «Cuando estemos nadando en dinero y tú estés aquí solo, comiendo comida de microondas y viendo reposiciones en la televisión, te arrepentirás de haber sido tan mezquino». Jennifer se detuvo en el umbral de la puerta y se volvió hacia mí por última vez. «¿Sabes cuál es tu problema, Rob? Nunca fuiste un verdadero padre. Siempre estuviste más casado con tu trabajo que con tu familia. Y ahora estás viejo, solo y amargado. Ellen al menos tuvo la decencia de morir antes de ver en lo que te convertiste». Salieron dando un portazo. Me quedé sentado en mi sillón durante largos minutos, procesando lo que acababa de pasar. No era el rechazo del dinero lo que las había enfurecido, era la pérdida de control. Esperaban que yo fuera el viejito obediente que abría la billetera cada vez que se lo pedían. Cogí mi computadora portátil y accedí a las cuentas de la fundación. Como sospechaba, había más retiros. David no se había detenido en $230,000. En la última semana, había transferido otros $50,000 a una cuenta personal. Casi $300,000 robados de la memoria de su propia madre. Esa noche, recibí una llamada de Tyler, mi nieto de 16 años, hijo del primer matrimonio de David. «Abuelo», dijo con voz preocupada, «mi padre y Jennifer están hablando de ti. Dicen que te estás volviendo raro». «Raro como, Tyler». «Dicen que estás olvidando cosas, que ya no puedes cuidar de ti mismo». Jennifer dijo que ni siquiera recuerdas bien el nombre de mi madre. Mi exnuera Sara había muerto en un accidente de coche 2 años atrás. Tyler vivía conmigo los fines de semana y yo conocía cada detalle de la vida de ese chico. «Tyler, ¿crees que estoy olvidando cosas?» «No, abuelo. Lo recuerdas todo. Incluso mis partidos de baloncesto, que yo mismo olvido». Pero yo entendía la estrategia. Estaban sembrando semillas, preparando el terreno. Si conseguían convencer a suficientes personas de que estaba perdiendo la cabeza, sería más fácil cuando llegara el momento de declararme incapaz. Fue entonces cuando decidí que era hora de que el bisturí saliera de su retiro. Durante los siguientes 2 meses, documenté cada uno de sus movimientos. Cada transferencia bancaria sospechosa, cada mentira contada a los inversores, cada centavo robado de la fundación. Construí un expediente que haría salivar a cualquier fiscal. Pero David se adelantó. La semana pasada, recibí la notificación judicial. Solicitaban una tutela de emergencia, alegando que padecía demencia senil y representaba un peligro para mí mismo y para mis bienes. El médico especialista que firmó el informe era el doctor Peter Lim. Con unas cuantas llamadas, descubrí que Lim había perdido su licencia de dentista 5 años atrás por fraude al seguro y distribución ilegal de opioides. Ahora, David le estaba pagando $25,000 por mentir bajo juramento. Mientras David pensaba que me estaba destruyendo con su brillante jugada legal, yo ya sabía exactamente cómo terminaría ese juego. Porque mi hijo había cometido el error fatal de subestimar al hombre que, durante 30 años, había desmantelado imperios criminales enteros con nada más que hojas de cálculo y paciencia. Y ahora, sentado en ese tribunal, viendo al juez Carmichael reconocer exactamente quién era yo, sabía que David estaba a punto de descubrir que atacar al bisturí había sido la peor decisión de su patética vida. La notificación judicial llegó un martes lluvioso, entregada por un oficial que me miró con esa falsa lástima que la gente reserva para los viejos patéticos. El grueso sobre contenía 23 páginas de mentiras legales, cada palabra cuidadosamente elegida para retratarme como un hombre perdido en su propia realidad. El demandante alega que el señor Nathaniel Roberts presenta signos graves de deterioro cognitivo, leí en voz alta en mi sala vacía. Incapacidad para gestionar asuntos financieros básicos, comportamiento paranoico hacia la familia y episodios de confusión temporal. Episodios de confusión temporal. David había convertido mi natural cautela con el dinero en un síntoma de enfermedad mental. El informe médico adjunto era una obra maestra de la ciencia ficción. El doctor
Peter Lim afirmaba haberme examinado personalmente, lo cual era una mentira descarada, ya que nunca había visto a ese hombre en mi vida. Según su informe, durante nuestra consulta, había olvidado el nombre de mi difunta esposa e intentado pagar la factura con dinero de juguete. Dinero de juguete. Su creatividad era casi admirable. 2 horas más tarde, Tyler apareció en mi puerta. Mi nieto estaba visiblemente alterado, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Abuelo, tengo que contarte algo», dijo, tirándose en mi sofá con ese dramatismo típico de los 16 años. «Papá y Jennifer están diciendo cosas horribles sobre ti en el colegio». «¿Qué tipo de cosas?» «Han hablado con la orientadora educativa. Le han dicho que estás perdiendo la cabeza. Que a veces me llamas por el nombre de mi padre cuando era niño. Que te olvidas de comer y hablas solo». Cada palabra era una daga envenenada. David no solo estaba intentando robarme, sino que estaba destruyendo meticulosamente mi reputación en todos los círculos sociales que frecuentaba. «Tyler, ¿alguna vez me has visto hacer esas cosas?» «Nunca», explotó. «Te acuerdas de todo. Incluso del nombre de mi profesora de química, que mencioné una vez. Haces la mejor lasaña del mundo y siempre sabes cuando algo me preocupa antes de que yo mismo lo sepa». Pero el daño ya estaba hecho. Vi en sus ojos la semilla de la duda que David había plantado. Tyler me quería, pero era joven. Si suficientes personas repetían la misma mentira, al final incluso él empezaría a cuestionar su propia percepción. «También están hablando con los vecinos», continuó Tyler, con la voz quebrada. «La señora Martínez dijo que Jennifer pasó por allí ayer, muy preocupada, diciendo que tuviste un episodio la semana pasada. Que te encontró llorando en el jardín, sin saber dónde estabas. La semana pasada estuve en Florida, visitando a mi antiguo compañero del FBI. Había documentación completa del viaje, incluidas fotos que publiqué en las redes sociales. Pero, ¿cuántos vecinos verificarían esa información antes de aceptar la versión de Jennifer? Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. Durante 2 meses, había reaccionado a la defensiva, tratando de demostrar mi cordura a personas que ya habían decidido creer en la mentira más conveniente. Estaba jugando su juego según sus reglas. Era hora de cambiar las reglas. «Tyler, voy a preguntarte algo importante. ¿Confías en mí?» «Completamente, abuelo». «Entonces necesito que hagas exactamente lo que te voy a pedir, sin cuestionar nada, aunque te parezca extraño. ¿Puedes hacerlo por mí?» Asintió con determinación. «Quiero que empieces a grabar las conversaciones con tu padre y Jennifer. Discretamente. Usa el móvil. Especialmente cuando hablen de mí o de dinero». Tyler me miró sorprendido, pero no preguntó nada. Era un chico inteligente, sabía que no le pediría algo así sin motivo. Después de que se marchó, fui a mi oficina secreta por primera vez en 5 años. El espacio estaba exactamente como lo había dejado: 3 monitores, un sistema de comunicación encriptado y archivos de casos que cambiaron la historia corporativa estadounidense. Mi primera llamada fue para Sandra Michey, es fiscal federal y actual abogada defensora penal. Sandra había trabajado en varios de mis casos más importantes durante los años 90. «Rob, Dios mío, creía que estabas muerto», dijo, con una mezcla de sorpresa y alegría en la voz. «¿Cuánto? 8 años. 10. Sandra, necesito ayuda. Mi hijo está intentando declararme incapacitado». El silencio en la línea duró exactamente 15 segundos. «¿Tu hijo está haciendo qué?». Su voz había adquirido el tono gélido que hacía sudar frío a los ejecutivos corruptos. «Rob, ¿me estás tomando el pelo? Ojalá. Envíame todos los documentos. Ahora mismo. Y Rob, quienquiera que esté detrás de esto, no tiene ni idea de con quién se está metiendo». Mientras escaneaba los documentos legales, comencé mi propia investigación paralela. David creía que sabía de tecnología porque sabía usar Instagram, pero sus huellas digitales eran patéticas. En 40 minutos, tenía acceso a sus cuentas bancarias, comunicaciones por correo electrónico y registros de transacciones de los últimos 3 años. El panorama que surgió era aún peor de lo que imaginaba. El resort en Miami no existía. Nunca existió. David había creado una empresa fantasma, falsificado documentos de propiedad y utilizado renderizaciones por ordenador para convencer a los inversores de que depositaran dinero en cuentas controladas por él. Era una clásica estafa Ponzi, y David había robado más de $2 millones. Pero la verdadera revelación llegó cuando rastreé el dinero robado de la Fundación Ellen.
Los 300.000 no se utilizaron para financiar su estilo de vida. Se utilizaron como pago inicial para un apartamento en las Islas Caimán, un escondite para cuando la estafa se derrumbara. David no solo estaba intentando robarme. Estaba planeando huir del país. Esa noche, Jennifer me llamó. Su voz era dulce como el sirope envenenado. Rob, cariño, sé que debes de estar confundido con todo este asunto legal. David y yo solo queremos lo mejor para ti. Estoy seguro de que sí, respondí con calma. Sabemos lo aterrador que debe ser perder la memoria, olvidar cosas. Pero no te preocupes, cuando consigamos la tutela, nos encargaremos de todo. Tus finanzas, tu casa, tus necesidades médicas. Muy amable de vuestra parte. De hecho, continuó, ya hemos encontrado una residencia encantadora en Riverside. Es una residencia para personas mayores con cuidados especializados. Tiene unos jardines preciosos y actividades para mantener la mente ocupada. Una residencia para personas mayores. Ya habían elegido mi prisión. ¿Y mi casa?, pregunté. Oh, tendremos que venderla, por supuesto, para pagar los cuidados médicos. Pero no te preocupes, te visitaremos siempre que podamos. Después de colgar, me quedé sentado en la oscuridad durante largos minutos. David y Jennifer no solo eran codiciosos, eran sociópatas calculadores. Habían orquestado cada detalle, destruir mi reputación, aislarme socialmente, internarme y luego vender mi casa para financiar su huida internacional. Era un plan casi perfecto. Casi. Porque habían cometido el error fatal de subestimar a el bisturí. Cogí el teléfono encriptado y marqué un número que no había usado en 15 años. Marcus Thompson, subdirector del FBI, respondió a la tercera llamada. Rob, tío, has desaparecido del mapa. ¿Cómo va la jubilación? Complicada, Marcus. Necesito un favor. Lo que sea, tío. Salvaste mi carrera en el caso Meridian. Necesito que investigues discretamente una operación Ponzi en Miami. Tengo motivos para creer que implica fuga de capitales y lavado de dinero internacional. Le envié los archivos que había recopilado sobre David. En 2 horas, Marcus me devolvió la llamada, con voz tensa. Rob, esto es enorme. No es solo tu hijo, está conectado a una red de fraudes que llevamos meses rastreando. Nos acabas de dar el eslabón perdido. Genial. Pero Marcus, necesito una promesa. Dejadme que me ocupe de esto personalmente primero. Después podéis arrestarlo. Rob. 3 días. Solo 3 días. Después será todo vuestro. Un largo silencio. De acuerdo. 3 días. Pero Rob, si intenta salir del país. No lo intentará. Me encargaré de ello. Colgué y miré los documentos esparcidos sobre la mesa. David le había declarado la guerra al hombre equivocado. Durante 30 años, había cazado a depredadores financieros mucho más inteligentes que él. Había desmantelado imperios construidos por genios criminales con recursos ilimitados. Mi propio hijo no era más que un estafador aficionado con delirios de grandeza. Y en 72 horas, cuando entrásemos en ese tribunal, descubriría exactamente a quien había intentado destruir. Pero primero, necesitaba una conversación cara a cara con el doctor. Peter Lim. El doctor. Peter Lim vivía en un apartamento decadente en Van Nuys, en un complejo que parecía haberse detenido en el tiempo en los años 80. El interfono estaba roto, así que subí los 3 tramos de escaleras hasta la puerta 312. El pasillo olía a moho y comida china vieja. Llamé a la puerta. Se oyeron pasos arrastrados que se acercaban, seguidos del ruido de múltiples cerrojos que se abrían. La puerta se abrió y apareció un hombre bajo y delgado, con el pelo grasiento y los ojos nerviosos. Llevaba una camiseta manchada y pantalones de pijama a las 2 de la tarde. «Doctor Lim», pregunté con mi voz más amable de anciano confundido. «¿Quién quiere saberlo?», respondió, mientras cerraba la puerta. «Me llamo Rob. Soy el paciente sobre el que escribió el informe médico». Se le fue todo el color de la cara. Intentó cerrar la puerta, pero yo ya había metido el pie en la rendija. «Tranquilo, doctor. Solo quiero hablar». «Yo, no sé de qué está hablando», balbuceó, pero le temblaban las manos. «¿Puedo pasar? He traído café». Levanté una bolsa de papel de Starbucks. «Y también he traído esto». Mostré una carpeta negra. «Son sus antecedentes penales. Muy interesantes». Me dejó entrar.
El apartamento era un desastre. Montones de periódicos polvorientos, platos sucios en el fregadero y un olor agrio en el aire. Lim se sentó en un sillón roto, claramente aterrorizado. ¿Cuánto está pagando mi hijo?, le pregunté directamente. 25,000, murmuró, sin poder mirarme a los ojos. Solo 25,000 por arruinar la vida de un hombre. Hice un gesto de desaprobación. Peter, ¿puedo llamarte Peter? Te están subestimando mucho. Abrí mi maletín y puse una foto en la mesa de centro sucia que había entre nosotros. Era Lim siendo arrestado 5 años atrás, esposado, sacado de su consultorio dental por agentes federales. Distribución ilegal de opioides, dije con calma. 400,000 pastillas en 2 años. Convertiste tu clínica en un supermercado de drogas. Lim estaba sudando ahora. Eso es pasado. Pagué mi deuda con la sociedad. ¿La he pagado? Puse otro documento sobre la mesa. Peter, nunca te arrestaron. Nunca cumpliste ni un solo día de cárcel. ¿Quieres saber por qué? No respondió. Porque alguien pagó tu fianza. $500,000. Y luego pagó a los mejores abogados penalistas de Los Ángeles. Abogados que costaron más de $200,000 para sacarte de la cárcel. Puse una tercera hoja. Era el registro de la transferencia bancaria. Walls Holdings GP. La empresa de mi hijo. Te compró hace 5 años, Peter. Desde entonces, eres de su propiedad. Lim finalmente me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que solo era para firmar unos papeles. Que nadie saldría herido. ¿Y tú le creíste? Necesitaba el dinero, sollozó. No lo entiendes. Desde que perdí mi licencia, no consigo trabajo en ningún sitio. David me ofreció una nueva vida. ¿Una nueva vida? Me reí sin humor. Peter, ¿sabes lo que les pasa a las personas que cometen perjurio en un tribunal federal? Sacudió la cabeza como un niño asustado. 15 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional. Se le cayó la mandíbula. Pero, continué, suavizando la voz, también sé lo que les pasa a las personas que cooperan con las investigaciones federales. Saqué mi móvil y le mostré un número. Marcus Thompson, FBI. Este hombre está esperando tu llamada. Peter. Le contarás todo sobre David Walls. Cada transacción, cada mentira, cada documento falsificado. A cambio, recibirás inmunidad total y entrarás en el programa de protección de testigos. Lee miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Oh, añadí con indiferencia, puede seguir siendo propiedad de mi hijo hasta que él te descarte cuando ya no te necesite. ¿Qué crees que pasará cuando toda esta historia salga a la luz? ¿Crees que David te protegerá? No tuve que esperar la respuesta. Vi en sus ojos que ya sabía la verdad. 2 horas más tarde, estaba de vuelta en mi oficina secreta. Peter Lim había hecho la llamada. Marcus Thompson estaba de camino a Los Ángeles con un equipo de investigadores federales. Sonó el teléfono. Era Tyler. Abuelo, he conseguido algunas grabaciones, dijo emocionado. Papá y Jennifer están planeando algo para mañana. ¿Qué tipo de cosa? Van al banco por la mañana. Jennifer dijo algo sobre liquidar los últimos activos antes de que alguien lo descubra. Su última oportunidad de vaciar las cuentas antes de huir a las Islas Caimán. Exactamente como esperaba. Tyler, necesito que hagas una cosa más por mí. Es peligroso, pero vital. Lo que sea, abuelo. Quiero que grabes a Jennifer hablando sobre la fundación de tu abuela. Haz que confiese lo que han hecho con el dinero. ¿Cómo lo hago? Dile que estás preocupado por mí, que has oído que estoy enfermo y pregúntale si sabe algo sobre el dinero de la fundación de tu abuela. Hazte el inocente. 2 horas más tarde, Tyler me envió un archivo de audio que era oro puro. Jennifer, pensando que estaba hablando con un adolescente ingenuo, lo había confesado todo. Cómo robaron el dinero de la fundación, cómo lo utilizaron para financiar el proyecto del complejo turístico y cómo planeaban echarle toda la culpa a mi senilidad si los descubrían. Tu abuelo se está volviendo loco, dijo ella en la grabación. Es mejor para todos que lo ingresen en una residencia. Al menos así su dinero se puede utilizar de forma productiva. Si estás siguiendo esta historia de cómo un padre descubrió la verdadera cara de su codicioso hijo, no olvides suscribirte al canal, porque las próximas revelaciones son impresionantes. Esa noche, recibí una llamada de Sandra Michey. Rob,
He revisado todos los documentos. Este caso es un regalo de los dioses. No solo cometieron fraude, sino que lo hicieron de forma incompetente. Explícame. David falsificó su firma en 3 documentos diferentes relacionados con la fundación. Pero utilizó bolígrafos diferentes y la presión de la escritura no coincide. Cualquier experto en grafología puede demostrar que es una falsificación en 5 minutos. Y Jennifer. Peor aún. Firmó cheques de la fundación con su propio nombre, pero alegó al banco que tú lo habías autorizado verbalmente. Tenemos grabaciones de sus conversaciones telefónicas con el gerente del banco. Es una prueba sólida de conspiración para cometer fraude. Era mejor de lo que imaginaba. No solo eran delincuentes descuidados. Sandra, necesito una orden judicial de emergencia. Quiero congelar todas las cuentas bancarias de David y Jennifer antes de que puedan transferir más dinero. Ya estoy preparando los documentos. Podemos presentarlos a primera hora de la mañana. ¿Y el proceso de tutela? Rob, se rió por primera vez desde que volvimos a conectar. Ese proceso va a ser demolido de forma tan brutal que desearán no haber oído hablar nunca de los tribunales. Colgué y me quedé sentado en la oscuridad durante unos minutos, procesando todo lo que había sucedido. En 72 horas, había convertido un intento de robo en una operación federal contra el crimen organizado. David pensaba que estaba atacando a un anciano senil e indefenso. En realidad, le había declarado la guerra al investigador que derribó al cártel financiero más poderoso de la historia de Estados Unidos. Y mañana, cuando entrara en ese tribunal con confianza y arrogancia, descubriría que el bisturí había salido definitivamente de su retiro. El juego había cambiado por completo. Ahora ya no se trataba de defenderme, sino de enseñarle a mi hijo que hay personas a las que simplemente no se debe subestimar. Y cuando todo terminara, David entendería por qué, durante 3 décadas, los ejecutivos corruptos se despertaban en mitad de la noche sudando frío solo con oír mi nombre. El juez Carmichael me miró fijamente durante unos largos segundos antes de dirigirse al abogado de David con una voz gélida que cortó el silencio de la sala como una navaja. Abogado Fiero, ¿está seguro de que quiere seguir adelante con este caso? David susurró algo urgente al oído del abogado, que se levantó nerviosamente. Sí, su señoría. Llamamos a nuestro médico especialista, el doctor Peter Lim. En ese momento, se abrió la puerta trasera y Peter Lim entró tambaleándose. Estaba visiblemente asustado, sudando profusamente y evitando mirarme. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener los documentos. Doctor Lim, comenzó Fiero, tratando de mantener la confianza, usted examinó al acusado y concluyó que sufre de demencia senil grave, ¿correcto? Lim abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Me miró rápidamente, con terror absoluto en sus ojos. Doctor Lim, insistió Fiero, ahora notando que algo andaba mal. Yo, tengo que decir algo, balbuceó Lim, con la voz quebrada. Este informe, nunca he examinado a este hombre. Nunca lo he visto en mi vida. La sala estalló en murmullos. David se levantó de un salto de la silla. ¿Qué diablos está haciendo?, siseó en voz demasiado alta. Sandra Michei se levantó con calma. Su señoría, me gustaría presentar algunas pruebas al tribunal. Dejó una carpeta sobre la mesa del juez. Transferencias bancarias que muestran que mi cliente, David Walsh, pagó $25,000 al señor Lim, que no ejerce como médico desde hace 5 años. Su licencia de odontólogo fue revocada por distribución ilegal de opioides. El juez examinó los documentos, y su rostro se ensombreció con cada página. Más importante aún, continuó Sandra, tenemos grabaciones de audio del señor Walsh y su esposa Jennifer confesando que robaron $293,000 de la Fundación Ellen Price, una fundación benéfica para la investigación del cáncer creada en memoria de la difunta esposa de mi cliente. David estaba pálido como el papel. Jennifer comenzó a sollozar incontrolablemente. Imposible, murmuró David. No pueden tener esas grabaciones. Fue entonces cuando Tyler entró en la sala. Mi nieto de 16 años se acercó a nuestra mesa y le entregó un teléfono móvil a Sandra. Aquí están todas las conversaciones, tía Sandra, dijo en voz alta para que David lo oyera. 3 semanas de grabaciones. La expresión de David pasó de la incredulidad al horror absoluto cuando se dio cuenta de que su propio hijo lo había traicionado. Tyler, estalló David. No entiendes lo que has hecho. Lo entiendo perfectamente, respondió Tyler con una madurez que me enorgulleció.
Entiendo que robaste el dinero de la abuela Ellen. Entiendo que intentaste internar al abuelo para robarle todo. Y entiendo que eres un mentiroso. El juez Carmichael golpeó violentamente el martillo. Silencio. Señor Walsh, siéntese inmediatamente o será expulsado. Sandra continuó su presentación metódicamente. Su señoría, David Walsh, no solo cometió fraude al intentar obtener la tutela mediante perjurio, sino que actualmente está siendo investigado por el gobierno federal por operar una estafa Ponzi de $50 millones. Entregó otro conjunto de documentos. Agentes federales están en este momento ejecutando órdenes de registro en su residencia y oficinas. El FBI descubrió que creó un complejo turístico fantasma en Miami y robó más de $2 millones a inversores inocentes. David intentó levantarse de nuevo, pero sus piernas fallaron. Se desplomó en la silla, con la cara entre las manos. Esto no ha terminado, murmuró desesperadamente. No pueden probarlo. De hecho, sí podemos, dijo una nueva voz desde la entrada de la sala. Marcus Thompson, subdirector del FBI, entró acompañado de 2 agentes. David Walsh queda detenido por fraude postal, blanqueo de capitales y operación de estafa Ponzi. Mientras le ponían las esposas a David, me miró con puro odio. Tú lo has hecho. Has destruido nuestra familia. Me levanté lentamente, caminé hasta donde estaba esposado y le hablé en voz baja, lo suficientemente baja como para que solo él me oyera. David, yo no he destruido nuestra familia. Tú lo hiciste en el momento en que decidiste robar la memoria de tu madre. Yo solo presenté la factura. Jennifer sollozaba histéricamente cuando los agentes también la esposaron. Rob, por favor. Tengo una hija pequeña. David me obligó. Firmaste los cheques voluntariamente, respondí sin emoción. Te reíste de mi supuesta senilidad. Ahora aprenderás lo que significan las consecuencias reales. El juez Carmichael se dirigió directamente a mí. Señor Roberts, en 30 años en el tribunal, nunca he visto una demostración tan meticulosa de justicia. Este caso está cerrado. Todos los cargos contra usted son desestimados con prejuicio. Mientras se llevaban a David, gritó por última vez, esto no ha terminado, padre. Esto no ha terminado. Pero había terminado. Completamente. Marcus Thompson se acercó a mí mientras la sala se vaciaba. Rob, hemos encontrado las cuentas en las Islas Caimán. 2,4 millones escondidos allí. Estaban planeando huir del país la semana que viene. Sonreí por primera vez en meses. Me lo imaginaba. Por eso aceleré el calendario. ¿Cómo demonios descubriste todo eso tan rápido? Marcus, respondí, ajustándome la corbata, olvidas con quién estás hablando. Durante 30 años, he desmantelado imperios construidos por genios criminales. Mi hijo solo era un aficionado desesperado. Tyler se acercó, todavía procesando todo lo que había presenciado. Abuelo, ¿de verdad eras el bisturí? Lo soy, le corregí. El bisturí nunca se retiró realmente. Solo estaba esperando el caso adecuado. Salimos juntos del tribunal. En la acera, Tyler me preguntó, ¿qué pasa ahora? Miré el cielo azul de Los Ángeles y respiré hondo. Ahora, Tyler, reconstruiremos. La fundación de tu abuela volverá a salvar vidas. Tendrás una vida universitaria sin preocuparte por el dinero. Y yo. Hice una pausa, sintiendo como el peso de décadas finalmente se desprendía de mis hombros. Enseñaré a otras personas cómo protegerse de depredadores como tu padre. La verdadera venganza no había sido destruir a David. Había sido mostrarle al mundo entero que subestimar a alguien por su edad es el error más caro que se puede cometer. Especialmente cuando esa persona es el bisturí. 6 meses después del juicio, recibí una llamada de Marcus Thompson. Rob, pensé que te gustaría saberlo. David ha sido condenado a 15 años de prisión federal. A Jennifer le han caído 8 años. Intentaron llegar a un acuerdo de última hora, ofreciendo devolver todo el dinero robado, pero el juez federal ni siquiera quiso escucharlos. Estaba sentado en mi nueva oficina, en la 15ª planta de un edificio en el centro de Los Ángeles. Por la ventana podía ver la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, una metrópolis donde la justicia y la venganza a veces se encuentran en el mismo tribunal. ¿Y el dinero de los inversores?, pregunté. Recuperamos el 93%. Las cuentas en Caimán fueron bloqueadas antes de que pudieran mover un centavo.
Los inversores están recuperando prácticamente todo lo que perdieron. Y la Fundación Ellen. Totalmente restaurada. De hecho, con los activos incautados a David, ahora tiene más recursos que nunca. $540,000 dedicados exclusivamente a la investigación del cáncer. Colgué y me quedé mirando la placa que había sobre mi mesa. Roberto Price, consultor en investigación financiera. Tras 3 décadas jubilado, el bisturí había vuelto oficialmente al negocio. Tyler entró en la oficina con 2 cafés. Mi nieto, ahora con 17 años, trabajaba conmigo por las tardes después del colegio. La experiencia con su padre lo había madurado de forma impresionante. «Abuelo, ha llegado otro caso», dijo, entregándome una carpeta. Una mujer de 60 años cuyos hijos están intentando venderla a una residencia para quedarse con la herencia. Sonreí. ¿Y qué crees que debemos hacer? Investigar primero a los hijos. Ver si hay pruebas de manipulación financiera. Luego construir un caso sólido antes de actuar. El chico había aprendido bien. En los últimos meses, se había convertido en mi asistente no oficial, ayudándome a organizar casos e incluso llevando a cabo algunas investigaciones preliminares. Ver a Tyler crecer de esa manera fue una de las partes más gratificantes de toda esta experiencia. Tyler, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Se sentó en la silla frente a mi escritorio. Claro. ¿Echas de menos a tu padre? Se quedó en silencio durante un largo rato, procesando la pregunta con la seriedad que había desarrollado. Echo de menos al padre que creía que era, dijo finalmente. El hombre que me llevaba a los partidos de baloncesto y me ayudaba con las matemáticas. Pero ese hombre, quizá nunca existió realmente. ¿Y cómo te sientes al saber que fuiste tú quien proporcionó las pruebas que lo condenaron? Orgulloso, respondió sin dudar. Porque he aprendido que la lealtad no significa proteger a alguien de sus propias consecuencias. Significa hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Era exactamente lo que esperaba oír. 3 semanas después, recibí una visita inesperada. Jennifer estaba en la recepción, acompañada de un abogado. Había conseguido la libertad condicional tras 4 meses de prisión, a cambio de testificar contra David y devolver todo el dinero que aún quedaba en cuentas accesibles. Parecía 10 años mayor. Tenía el pelo canoso, sin los costosos tratamientos de antes. Llevaba ropa sencilla y mostraba una humildad que nunca había demostrado en los 15 años que la conocía. Rob, dijo con voz quebrada, he venido a pedirte perdón. Le indiqué una silla. Tyler salió discretamente de la habitación. No hay excusa para lo que hicimos, continuó. Robar a la Fundación Ellen, intentar internarte, fue monstruoso. Ahora lo sé. Jennifer, ¿por qué lo hicisteis? De verdad. No quiero excusas ni justificaciones. ¿Por qué? Lloró en silencio durante unos minutos antes de responder. Porque era más fácil verte como un obstáculo que admitir que David estaba fracasando. Porque era más fácil culparte por ser mezquino que aceptar que estábamos en bancarrota. Y porque, hizo una pausa, porque tenía miedo de que, si David lo perdía todo, me dejara. Y te dejó. En el momento en que fue arrestado, me echó toda la culpa a mí. Dijo que yo lo había influenciado, que era mi codicia la que había creado toda la situación. 15 años de matrimonio y ante la primera señal de un problema real, intentó tirarme bajo el autobús. Era exactamente lo que esperaba de David. Siempre ha sido un cobarde cuando se enfrenta a las consecuencias de sus actos. Jennifer, ¿tienes algún lugar donde quedarte? ¿Algún apoyo? Estoy viviendo con mi hermana en Phoenix. Conseguí un trabajo en una tienda de ropa. Es humillante, después de todo lo que he tenido. Pero es honesto. Se levantó para salir, pero se volvió una última vez. Rob, podrías habernos destruido por completo. Pero te detuviste cuando se hizo justicia. Eso significa algo. Después de que se marchó, reflexioné sobre sus palabras. La verdad era que podría haber ido mucho más lejos. Podría haber arruinado reputaciones, destruido carreras de personas periféricas, causado una devastación mucho mayor. Pero eso no era justicia, solo crueldad. El bisturí siempre supo la diferencia entre una cirugía precisa y una destrucción innecesaria. Un mes después, Tyler me mostró un artículo en el periódico local. David había sido atacado en la cárcel por otros reclusos que descubrieron sus delitos contra personas mayores. Estaba en el hospital de la prisión, con heridas graves pero no mortales.
¿Cómo te sientes al ver esto?, preguntó Tyler. No siento nada, respondí con sinceridad. Ni satisfacción ni pena. Solo el reconocimiento de que hay consecuencias en la vida que van más allá de lo que cualquier tribunal puede imponer. ¿Te molesta eso? ¿No sentir nada? Tyler, durante 30 años, he visto a hombres mucho peores que tu padre enfrentarse a destinos mucho peores. He desarrollado la capacidad de compartimentar las emociones cuando se trata de justicia. David tomó decisiones. Ahora vive con ellas. Esa noche fui a visitar la tumba de Ellen. Era algo que hacía mensualmente desde que todo se había resuelto. Llevé flores frescas y un informe sobre la fundación. La fundación ha salvado 17 vidas en el último trimestre, dije en voz alta ante la lápida. Hemos financiado 3 investigaciones que están dando resultados prometedores. Y Tyler se está convirtiendo en un joven increíble. Estarías orgullosa de él. Una suave brisa mecía los árboles que rodeaban el cementerio. Por un momento, casi pude sentir su presencia, aprobando lo que habíamos logrado. En cuanto a David, hice una pausa, eligiendo las palabras. Ha perdido el rumbo, Ellen. Pero tal vez, con tiempo suficiente para pensar, pueda encontrar algún tipo de redención. No por nuestro bien, sino por el suyo propio. Han pasado 6 meses desde entonces. Mi consultoría ha crecido. Ahora contamos con 5 investigadores que trabajan con nosotros, todos ellos especializados en delitos financieros contra personas mayores. En los últimos 6 meses, hemos ayudado a recuperar más de $3 millones en activos robados y hemos enviado a 12 delincuentes a la cárcel. Tyler fue aceptado en Stanford con una beca completa. Planea estudiar Derecho y luego especializarse en la protección de los derechos de las personas mayores. Durante la cena de celebración, me hizo una pregunta que me sorprendió. Abuelo, ¿crees que mi padre puede cambiar? Cambiar de verdad. ¿Por qué lo preguntas? Porque me escribió una carta desde la cárcel, pidiéndome perdón. Dijo que quiere verme cuando salga. Pensé detenidamente antes de responder. Tyler, las personas pueden cambiar. Pero el cambio real proviene de comprender genuinamente el impacto de sus acciones, no solo de lamentar las consecuencias. Si tu padre realmente ha cambiado, lo sabrás por sus acciones, no por sus palabras. ¿Y si ha cambiado? ¿Lo perdonarías? El perdón no tiene que ver con él, Tyler. Tiene que ver con no guardar rencor, que no sirve para nada constructivo. Ya he perdonado a tu padre por lo que me hizo. Pero la confianza es algo completamente diferente. La semana pasada recibimos un caso que me recordó por qué volví a trabajar. Una mujer de 82 años había sido convencida por un asesor financiero para invertir los ahorros de toda su vida en una estafa que prometía rendimientos imposibles. Perdió $400,000. El asesor era un hombre de 40 años, bien vestido, elocuente, que utilizaba una oficina en una dirección prestigiosa para dar credibilidad a sus mentiras. Había hecho lo mismo con decenas de personas mayores. Me llevó exactamente 2 semanas rastrearlo hasta cuentas en el extranjero, documentar todo el esquema y entregarlo al FBI con pruebas irrefutables. 2 semanas más y estaba en la cárcel. Pero lo más satisfactorio fue cuando conseguimos recuperar el 95% del dinero de la señora y de otras víctimas. Ver el alivio en su rostro cuando le entregamos el cheque me recordó por qué existe The Scalpel. Si has llegado hasta aquí en esta historia de cómo un padre le enseñó a su hijo codicioso que hay personas a las que simplemente no se debe subestimar, no olvides suscribirte al canal. Tenemos cientos de historias como esta, de personas que se negaron a ser víctimas y encontraron formas brillantes de buscar justicia. Hoy, cuando miro atrás, no veo el intento de David de destruirme como un trauma, sino como un despertar. Durante 10 años después de la muerte de Ellen, me había conformado con ser invisible, irrelevante, solo un anciano jubilado esperando que llegara la muerte. David me obligó a recordar quién era realmente. Despertó a el bisturí. Y aunque nunca le deseo a nadie el dolor de ser traicionado por su propia familia, estoy agradecido por el resultado final. Porque ahora, a mis 73 años, vuelvo a tener un propósito. Tengo a Tyler trabajando a mi lado. Tengo la Fundación Ellen salvando vidas. Y tengo la satisfacción de saber que todavía puedo marcar la diferencia en el mundo. En cuanto a David, la última vez que supe de él fue a través de Tyler. Estaba participando en un programa de rehabilitación en la cárcel, ayudando a otros reclusos a aprender habilidades matemáticas básicas. Tal vez solo sea una manipulación para impresionar a la Junta de Libertad Condicional. Tal vez sea un cambio genuino. Honestamente,
ya no importa. Porque aprendí que la verdadera victoria no estaba en destruir a mi hijo. Estaba en reconstruir una vida que valiera la pena vivir, en crear un legado que honrara la memoria de Ellen y en enseñarle a Tyler que la fuerza no viene de nunca caer, sino de levantarse siempre. La venganza puede ser dulce, pero el propósito es mucho más satisfactorio. Y si hay una lección en toda esta historia es esta: nunca subestimes a alguien por su edad, apariencia o circunstancias actuales. Porque nunca sabes cuándo te estás metiendo con alguien que ha pasado décadas perfeccionando el arte de desmantelar imperios construidos sobre mentiras. A veces, el anciano callado en la esquina de la sala no es solo un anciano callado. A veces, es el bisturí.